Tenemos, como siempre, tres presentaciones. La primera, Mercedes Campi, de la Universidad de Buenos Aires, que va a presentar Changes in Mobility and Socioeconomic Conditions in Bogotá during the COVID-19 Outbreak, con Marcelo Dueñas y Luis Olmos. En segundo lugar, Ignacio Galará, del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Miopes y Pesimistas, cómo forman sus expectativas de inflación los argentinos, revisión empírica de un modelo teórico agregado de expectativas, consejos de información, estudio del caso argentino. Y en tercer lugar, Eduardo Levi Yeyati, del School of Government de la Torcuato Di Tella y de Brookings Institution, Lockdown Fatigue, the Diminishing Effect of Quarantine on the Spread of COVID-19, con Patricio Goldstein y Luca Sartorio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar un trabajo sobre cambios en movilidad y la relación entre cambios en movilidad y condiciones socioeconómicas en Bogotá, que estuvimos haciendo, hicimos básicamente en agosto, septiembre, mirando lo que había pasado como en la etapa más fuerte de la cuarentena, que era de lo que estábamos hablando. Entonces, la motivación para hacer este trabajo es que nosotros habíamos visto que en distintos países, en casi todos los países del mundo, se habían implementado políticas para reducir la movilidad de las personas con el objetivo de mitigar la difusión de la enfermedad. Y había por otro lado también, y sigue existiendo hoy, la creencia que los datos de movilidad nos pueden ayudar a frenar el avance de la enfermedad, dando medidas para tomar decisiones de política que tiendan a reducir el impacto de la enfermedad. También diferentes trabajos muy rápidamente mostraron que en países de altos ingresos estas políticas habían movido significativamente la movilidad, y en algunos países también se veía que esta reducción de la movilidad había impactado, había puesto un freno al avance de la enfermedad. Para países de ingresos medios o de ingresos bajos, en ese momento había mucho menos evidencia, ahora está creciendo, y los otros trabajos que surgieron en estos últimos meses muestran cosas parecidas a las que nosotros encontramos para Bogotá. Entonces, en Bogotá, y en Colombia en general, se adoptaron también políticas de restricción de la movilidad. Hay distintos, fue también bastante complicado. Junto con Argentina fue el país que se decía que tenía la cuarentena más larga del mundo, después ganó Argentina, pero también fue cambiando, digamos, hubo una cuarentena parcial, después allá hubo selectivas por zonas, por barrios dentro de Bogotá. Entonces, bueno, no voy a ir a estos detalles, pero lo que nosotros pensábamos en ese momento, en realidad desde que empezó la cuarentena, era, bueno, pero estas políticas, ¿cómo pueden funcionar de la misma manera en un país o en una ciudad con tanta desigualdad como es Bogotá y Colombia en general? Y que las respuestas a esas medidas de contención iban a estar limitadas por las condiciones socioeconómicas de la población. Entonces, nos propusimos dos objetivos. Uno fue caracterizar la red de movilidad antes y después de la pandemia, usando datos de transporte público, y no los datos de celulares, que son los que la mayoría de los trabajos utilizaban. Y por otro lado, estimamos un modelo gravitacional para ver cuál es el efecto de las condiciones socioeconómicas en los flujos de movilidad. Y para adelantar algunas de las cosas que encontramos, primero encontramos que la red de movilidad es muy resiliente, las características que muestra la red antes de la cuarentena permanecen durante la cuarentena, y por otro lado observamos una caída general de la movilidad, pero esa caída es diferente según el estrato socioeconómico o la condición socioeconómica de la población. Entonces, bueno, terminamos con algunas implicancias de política. Rápidamente, para poner en contexto cómo es esta ciudad, Bogotá tiene 19 localidades y una rural que nosotros no consideramos porque no hay flujo de movilidad, y esas localidades se dividen en 117 unidades de planeamiento zonal, se llaman, que tienen también interés para el planeamiento urbano. O sea, ahí hay
características de las zonas que, por un lado, reflejan condiciones socioeconómicas, pero también tienen que ver con acceso a servicios, características geográficas y arquitectónicas, urbanas en general de estas zonas. Bueno, Bogotá es una ciudad que tiene 7,41 millones de habitantes, y haciendo así un primer análisis, lo que veíamos era que no todas las localidades, o sea, estas 19 localidades habían mostrado diferente evolución en los cambios de movilidad cuando reaccionan a estas políticas. También esta ciudad tiene condiciones socioeconómicas muy heterogéneas. Nosotros miramos 3 indicadores. Uno es el estrato socioeconómico, que es algo muy particular de la ciudad de Bogotá. Estas unidades de planeamiento urbano están divididas por lo que se llama estrato socioeconómico, que es un índice que clasifica las condiciones externas y urbanas de esa zona, donde obviamente está considerado el ingreso, o también, bueno, mejores condiciones urbanas generan que allí vivan personas de mejores ingresos, pero también tiene en cuenta la calidad de los espacios. Entonces allá los estratos socioeconómicos van entre 1 y 6, y eso es nuestro primer indicador. Y después consideramos informalidad y un índice o un indicador de pobreza multidimensional, parecido al que calcula el INDEC, simplemente acá me interesa destacar que, por ejemplo, informalidad, fíjense que hay unidades, incluso localidades, que llegan al 70% de informalidad. O sea, 70% de los trabajadores en esas zonas, según el DANE, que es el Instituto de Estadísticas, desarrolla un trabajo informal. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es lo que hicimos? Creamos la red de movilidad, o construimos la red de movilidad, contando el número de validaciones de una tarjeta que es como la tarjeta SUBE, acá la que se usa también para todo el sistema de transporte. En nuestra red, entonces, las paradas son los nodos, y las paradas pueden ser las paradas de 2 sistemas de transporte que conviven, que uno es el Transmilenio y el otro es el Sistema Integrado de Transporte Público, que rápidamente para entender, esto sería como, o cumple la función que cumple acá el subte o el Metrobús, y estos son el resto de los colectivos en la ciudad de Buenos Aires. Y los links entre estos nodos es el número de viajes, que nosotros lo definimos como un viaje que hace un usuario a partir de 2 validaciones consecutivas. Para dejar mejor en claro esto, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, esto puede ser un usuario, en un momento entra a una parada de Transmilenio, después, en algún tiempo después, vuelve a tomar otro colectivo y después otro. Entonces nuestra red se ve de esta manera. Y nosotros la información que podemos sacar de esto es el tiempo que transcurre entre una validación y otra, y la distancia que hay. Entonces, la red, digamos, lo que hacemos es ver la evolución de la red, pero primero les voy a mostrar 3 nada más. Antes del lockdown o de la cuarentena estricta, lo que encontramos es que la red es muy densa y la ciudad está muy fuertemente conectada, hay flujos en todas las direcciones, pero sin embargo vemos una fuerte direccionalidad de la red, donde vemos que la mayoría de los flujos se dan desde el oeste hacia el este, y esto tiene que ver con que toda esta parte es como un centro extenso que tiene la ciudad. Desde acá, que sería el centro histórico, hasta acá, es donde se concentran la mayor cantidad de lugares de trabajo, de oficinas, de centros comerciales, y en general son las zonas que proveen acceso a servicios y a bienes. Durante el lockdown y en una parte después de la cuarentena estricta, pero donde todavía hay cuarentena, lo que vemos es que la red se vuelve muchísimo menos densa, hay menos flujos de movilidad, pero sin embargo no se pierde la conectividad entre los nodos. Y por eso hablamos de resiliencia de la red. Bueno, y otro análisis que hacemos, que igual no tengo tiempo de mostrarlo, así que no lo voy a discutir. Pero después, otra cosa que nos parece importante acá o algo que encontramos, es que
cuando miramos la distribución del tiempo entre los viajes, vemos dos modos. Un modo donde la mayor parte de los viajes duran desde 0 hasta 2 horas, y otra parte donde los viajes tienen una duración con una media de 6 horas e incluso llegan hasta 9, 10 horas. Entonces, lo que nosotros asumimos es que esta parte de los viajes es la parte que hacen los trabajadores, o las personas que están 8 o 10 horas fuera de la casa contando el tiempo de viaje. Y pensamos que esta parte de los viajes son personas que necesitan moverse para acceder a servicios, o a bienes, y servicios queremos decir a salud, a hacer un trámite, a bancos, y que ese tipo de viajes, tanto antes como durante la cuarentena, representa más del 50% de los viajes que observamos. O sea, lo que a nosotros nos pareció importante de eso es ver que estos viajes, que no tienen que ver con trabajadores esenciales ni gente que se está moviendo para actividades permitidas en ese momento, persisten aún en el momento más fuerte de la cuarentena. Y después también vemos que la distribución de la distancia, es una ciudad muy extensa, entonces vemos que hay gente que viaja hasta 28 kilómetros dentro de la misma ciudad de Bogotá. Y no encontramos grandes diferencias antes y después del lockdown. 4 minutos, Mercedes. Bien. Después, entonces, lo que vemos es la relación que hay entre las condiciones socioeconómicas y los cambios en la movilidad. Lo analizamos simplemente con correlaciones, y ahí ya observamos, enfoquémonos en estos dos de abajo, que los estratos socioeconómicos más altos logran reducir la movilidad mucho más que los estratos socioeconómicos más bajos, y lo mismo, digamos, lo observamos con la pobreza y con el índice de informalidad, que aquellos que están en mejores condiciones reducen más su movilidad. Esta semana representa la semana del lockdown más estricto, y esta, cuando ya empieza a abrirse, simplemente vemos un desplazamiento, pero seguimos observando esa diferencia que no existía en el pasado. Entonces, lo que hacemos es crear un modelo gravitacional para analizar el efecto en esos cambios de la movilidad entre el origen y el destino. Y lo que hacemos es incluir la población del origen y el destino, la distancia entre el origen y el destino, nuestras variables socioeconómicas antes y durante el lockdown, interactuadas con el momento del lockdown. Estos son los resultados, que simplemente acá lo que les quiero decir es que lo hicimos para todos los viajes y para estos dos modos de viajes que identificamos. Y los resultados son bastante parecidos. Voy a discutir el de todos los viajes. Algo interesante que vemos, o que nosotros vemos que es una de las cosas más interesantes, es que antes del lockdown nosotros veíamos que los sectores que tienen condiciones socioeconómicas mejores, con cualquiera de nuestros indicadores, había más movilidad que en los sectores con peores condiciones socioeconómicas. Esto, después del lockdown, se revierte. Entonces, en esta tabla lo que hicimos fue calcular las diferencias que hay en la movilidad entre el valor extremo más alto y más bajo de nuestros indicadores, y lo que observamos entonces, si nos concentramos, por ejemplo, en estrato socioeconómico, es que antes del lockdown veíamos que el estrato socioeconómico más alto se movía un 35% más que el estrato socioeconómico más bajo. Durante el lockdown encontramos que la diferencia es opuesta, y el estrato más alto se mueve un 54% menos que el más bajo. Y eso, con algunas diferencias, encontramos lo mismo para todos nuestros indicadores socioeconómicos cuando miramos el origen. En el destino hay otras diferencias, digamos, sigue habiendo diferencias, y después del lockdown no desaparecen, sino que se reducen las diferencias entre el estrato más alto y más bajo. Pero lo que nos está mostrando esto es que el atractivo del destino sigue siendo muy fuerte, incluso esto no logra revertir lo que sí observamos en el origen. Me quedan 2 minutos, voy a la discusión.
Como dije, Uno. entonces, la red de movilidad es resiliente, mantiene sus principales características y observamos que las políticas logran reducir la movilidad, notablemente la movilidad, o sea, observamos que llega a ser un 20% de lo que es la movilidad antes del lockdown, cuando consideramos todo el agregado de la ciudad. Pero que sin embargo hay situaciones mucho más complejas detrás de eso, y que tienen que ver con la posibilidad de responder a esas medidas de restricción de la movilidad, donde diferentes situaciones socioeconómicas van a tener o reflejan diferencias en las posibilidades de no consumir, de usar ahorros, de responder a esas políticas de autocuidado, cuando nosotros vemos que hay lugares donde el 70% de la población depende de un trabajo informal para comer diariamente. Y esta foto que incluí acá es para mostrarles que en algún momento de la cuarentena, las familias o las casas donde había personas pasando hambre empezaron a poner banderas rojas o trapos rojos o algo rojo en la casa, y había barrios de Bogotá donde todas las casas tenían estos trapos rojos. Entonces, digamos, esto planteaba estas diferencias o la necesidad de considerar eso. Rápido, para terminar, algunas implicancias de política. En primer lugar, o muy urgentemente, si se plantea seguir con medidas de restricción de la movilidad, es necesario una política de apoyo, de ingreso, sobre todo para esas familias que veíamos en la foto anterior. Y después planteamos también algunas ideas para reducir estos viajes de corta duración, que básicamente son viajes de personas que necesitan, por ejemplo, moverse para ir al médico o moverse para cosas que podrían tener dentro de un radio mucho más cercano de donde habitan. También, o para trámites, y algunas cosas que planteamos es que esto podría hacerse mejorando la conectividad o dando la oportunidad de hacer más trámites de forma remota. Otra cosa que hay que mirar es los problemas que tiene el sistema de transporte, que también se siguen reflejando después del lockdown, y en el mediano y largo plazo, obviamente, atacar estos problemas que generan las desigualdades en la ciudad. Nada más, ¿no? Ya se me acabó el tiempo. Sí, ya nos hemos pasado un minuto. Perfecto. Después, si me preguntan, nada más quería mostrarles que estamos también trabajando ahora sí con datos de celulares, y vemos que esto también se observa a nivel de país. Cuando miramos municipios o ciudades, estamos encontrando las mismas diferencias. Así que bueno, se los dejo para después, por ahí en la discusión, o si hay alguna pregunta. Bueno, lo que les traigo aquí es un modelo teórico que vengo trabajando desde la tesis de la maestría de economía y que es aplicado a la economía argentina y que además es actualizado con datos hasta marzo del 2020 por los efectos de la pandemia. Después ya se vuelve muy loco todo, así que lo vamos a conversar ahí tranquilamente. Pero básicamente lo que les quiero mostrar, bueno, es la idea que motivó generar este modelo, y principalmente es tratar de encontrar algún mecanismo que nos permita entender cómo toman decisiones las personas, digamos, ¿sí? Los agentes de consumo particularmente, y para eso me retrotraje y dije, bueno, hay que tener en cuenta cómo piensan las personas y qué variables son las que prestan atención para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, básicamente esto se va a resolver con esta pregunta en particular, que es cómo forman sus expectativas de inflación los consumidores y qué factores determinan su dinámica, y me centré en inflación por la importancia que tiene el movimiento de los precios a nivel macroeconómico para tomar decisiones de consumo y por la importancia que tiene en Argentina, ¿no? Entonces, esto vamos a proponer un modelo teórico, vamos a identificar los factores determinantes con un modelo estructural, vamos a estimar un modelo bayesiano de estado de espacio que va a ser coyuntural para actualizar una variable en particular, y vamos a analizar el nivel de atención, que es la variable que vamos a evaluar, ¿sí? De los consumidores ante la información. ¿Bien? Entonces, para pasar directamente al modelo, esta es una propuesta que había generado en mi tesina del pregrado, que tenía como objetivo tratar de dilucidar justamente cuáles eran los mecanismos que usábamos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, básicamente lo que decimos es que una persona, un sujeto, va a decidir o va a decir cuál es la inflación que espera para el periodo inmediato posterior, en particular un año, ¿sí? Digamos 12 meses,
dado un subconjunto de información que elige, ¿sí? Y eso lo va a definir a partir de 3 variables importantes o parámetros, digamos, ¿sí? En ciertos casos. La primera, que es el anclaje, el prior. Este es un concepto bien importante en la teoría de comportamiento, digamos, en psicoeconomía, y que tiene que ver con la creencia inicial, digamos, sobre la inflación esperada para el periodo siguiente. Luego, la percepción del contexto, ¿sí? Que tiene que ver justamente con cómo evalúa la persona la situación particular en la que está viviéndose coyunturalmente, ¿sí? Que es una medida digamos, del juicio de la persona, que está íntimamente ligado con la posición ante la información. Y fíjense que esta variable es variable entre las personas, pero no en el tiempo, porque es algo más estructural. Para decirlo así de forma muy rápida, es como decir si la persona es más bien pesimista o optimista ante la información que recibe, por ejemplo, ¿sí? Estas 2 variables interactúan importantemente, entonces si yo puedo hacer algunos supuestos, por ejemplo la parsimonia, que tiene que ver con qué tan complejo es la forma en que tomamos decisiones, y uno diría que es bastante parsimoniosa, bastante simple, o debiera ser simplificada, un proceso aditivo parece responder esto. La homogeneidad entre los agentes para poder generalizar esto un modelo macro, y la normalidad en la distribución de los parámetros, que es un supuesto fuerte, pero lo voy a poner para hacer más rápido esto. Podemos hacer un modelo de este tipo, digamos, ¿sí? Donde la expectativa inicial o el prior se va a ajustar dada una creencia actualizada por el juicio, y por supuesto un componente estocástico de cosas que no observamos y que también tienen que ver con la generalización del modelo. ¿Qué nos dice la literatura sobre esto? Bueno, hay 2 papers importantes al respecto. Uno es el de Stock y Watson del 2007 y después actualizó en 2016, que básicamente nos dice que las expectativas de inflación para el periodo siguiente van a estar determinadas por la tendencia central, ¿sí? Y un shock, digamos, ¿sí? Algo que no es predecible, pero además esta tendencia tiene un componente core que está muy ligado con esta idea de expectativas adaptativas, por ejemplo, de pensar en el pasado, y un componente estocástico que tiene que ver justamente con esta actualización de información. Entonces, algo interesante que tiene este modelo es que lo podemos vincular rápidamente con el modelo que planteaba en mi tesina, ¿no? Esto es el componente adaptativo y este es el componente de actualización, ¿no? ¿Sí? Están directamente vinculados. Y lo importante que tiene el modelo Stocky-Watson es que puede microfundamentar el comportamiento, porque todos estos componentes se determinan a partir de la información agregada de distintos agentes, digamos. Bien, el problema es que para eso necesita un panel de datos, y nosotros no tenemos panel de datos para expectativa de inflación, o lo existe en la Universidad de Itela, por ejemplo, lo tiene, pero para trabajar directamente, abiertamente, no era tan directo, entonces no tenía sentido seguir por ahí. Y el otro modelo de Lambda y Sarfera, que es del 2013-2014, nos plantea el siguiente problema, digamos. Si se resuelve un modelo bayesiano. ¿Por qué? Bueno, porque se parte de la premisa que al principio del mes el agente tiene una creencia inicial, que es lo que le decía recién, el prior o este anclaje que tiene esta distribución, ¿bien? Pero además en el mes va a observar una serie de noticias, un número de noticias B, ¿sí? Que tiene información ruidosa, que tiene que limpiar, ¿bien? Y esto es bien importante, porque de aquí el tipo va a sacar, o la persona va a sacar cuál es la información más importante para ajustar su creencia inicial, ¿bien? Y acá hay 2 variables que están mencionadas al pasar porque parecen parte de la distribución solamente, pero que son un dato muy importante para el modelo, que tienen que ver con las varianzas, ¿no? Esta varianza que está aquí nos dice cuánta incertidumbre hay en los agentes. Cuanto más alta sea la varianza esta, más incierto es la expectativa de inflación inicial que tienen los agentes, ¿bien? Y esta otra varianza nos dice la discrepancia, es una medida de la discrepancia entre los agentes. Aquí pensemos que son personas profesionales, por ejemplo, gente experta en el tema que te está dando información, y si esa varianza es muy grande significa que los expertos no están de acuerdo, digamos, ¿sí? No están tan de acuerdo. ¿Bien? Lo que tiene que hacer el sujeto es extraer esta información, como sacarle el ruido y extraerlo más puro para poder ajustar sus expectativas, y lo hace mediante la regla de Bayes, con un modelo que, si se cumplen ciertos supuestos, nos da esta interacción, donde la expectativa de inflación, dado el conjunto de información, está dado en parte por su creencia y por el promedio de las creencias de los expertos, digamos, ¿sí? Este factor que está aquí, el ρ, es la importancia que le asignan las personas a sus propias creencias, y que por supuesto oscila entre 0 y 1, por eso existe esta complementariedad, ¿no? Entre uno y otro. Si esto es 1, significa que la persona cree absolutamente en lo que él cree, o sea, apoya absolutamente su creencia, y si es 0, significa que se va a basar completamente en lo que dicen los expertos. ¿Bien? Aquí la variable esta ρ interactúa con la cantidad de noticias y con el ruido, ¿sí? Mientras más noticias tenga, se espera que las personas se apoyen menos en sus creencias y vayan a buscar información externa.
Mientras más ruidosas sean las creencias, más incertidumbre tengan las personas, también lo mismo, se va a tratar de apoyar más en la percepción de los agentes expertos. Y al contrario, mientras más discrepancia haya entre los expertos, más se va a centrar en sus propias creencias, ¿no? Entonces este modelo, interesantemente, se puede adaptar con la propuesta que realizaba, ¿no?, inicialmente, que es esta. Entonces puedo tener un modelo ampliado de expectativas macroeconómicas, donde este modelo de Lambda y Zárforas le puedo incorporar este componente del juicio, ¿sí?, para reducir un poco este factor inobservado, digamos, ¿no? Entonces reduzco un poco el componente estocástico y este factor desconocido. El Rho, por la regla de Bayes, se puede resolver de esta manera, entonces vemos que Rho depende de estas tres variables, y eso es bien importante después para resolver el modelo de la ecuación de transición, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos cosas: estimar el modelo estructural para ver cuáles son los parámetros más importantes, cuáles son las variables más importantes y cuáles son los parámetros, cómo se interactúan con la expectativa de inflación, y vamos a hacer un modelo para analizar el nivel de atención, ¿sí?, de las personas. La ecuación que queda resultante es esta que les mencionaba, es la misma de Lambda y Zárforas, pero con este componente incorporado, y esta es la ecuación de estado, ¿sí?, que nos permite analizar Rho, estas propuestas por Lambda y Zárforas, y aquí van a interactuar las variables que les decía recién, la cantidad de noticias, la incertidumbre y la discrepancia entre los profesionales. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, las dos ecuaciones anteriores las vamos a resolver para encontrar el path óptimo de Rho, y eso lo vamos a hacer con un filtro de Kalman, y el procedimiento va a ser estimar el modelo estructural de largo plazo para sacar las variables explicativas clave, sacar los valores iniciales de los parámetros de interés a partir de este modelo, estimar con máxima verosimilitud el modelo completo y sacar los parámetros óptimos del path, y con eso calcular el path, digamos. ¿Bien? Los datos que vamos a usar, esto es bien interesante, ¿no? Aquí está toda información pública, ¿sí? Y este modelo es bien importante por eso, bien potente por eso, perdón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estimar las expectativas de inflación de los agentes, y esto lo usamos de la Universidad de Itela, la encuesta de expectativa de inflación que tiene para los próximos 12 meses. El anclaje va a estar compuesto por dos componentes, que son las creencias de los profesionales, a partir del relevamiento de expectativas macroeconómicas, de expectativas de mercado del Banco Central, y las expectativas de inflación del periodo anterior, esto considerando el enfoque adaptativo que proponía Stock y Watson, por ejemplo. Y los componentes del juicio lo vamos a definir a partir del índice de confianza del consumidor y del índice de confianza del gobierno, también de la Universidad de Itela. Bien. Las variables de dispersión, por suerte, tenemos la varianza justamente de la expectativa de inflación, tenemos la varianza también de las predicciones de los profesionales, y esta importancia de las creencias la vamos a calcular. Ya tenemos estos dos parámetros, nos falta el B, que son la cantidad de noticias. Bueno, tenemos la cantidad de reportes profesionales del REM, digamos, ¿sí?, del relevamiento de expectativas de mercado. Algo muy importante a tener en cuenta para Argentina, veo que tengo 5 minutos. 5 minutos. Gracias. Primero que aquí tenemos un problema, ¿no? Porque tenemos la intervención de INDEC entre medio, ¿no? Entonces tenemos, enero del 2007 empieza la intervención, en 2011 en enero se publica el IPC Congreso, en octubre del 2012 se pasa a prohibir la publicación de cifras paralelas de precios para los consultores, e incluso el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central se anula. Entonces se pierde información, muy importante para tomar decisiones. En diciembre del 2015 cambia el gobierno y se empieza a hacer la revisión de cifras del IPC. En junio se empieza a publicar de nuevo el REM. En enero del 2007 se publica ya el IPC de cobertura nacional, el nuevo. Y aquí un elemento extra que se agrega ahora que amplíe la serie, las elecciones del 2019, que son bien importantes, ¿no? Con shocks de expectativas muy, muy grandes. Entonces, un dato, la prohibición esta nos deja sin datos de inflación predicha por profesionales entre este periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo hice? Bueno, habría que adaptar la serie, ¿no? ¿Sí? Aquí únicamente se toma la inflación observada del IPC Congreso y el IPC INDEC, y esto es muy importante porque es la observación de la inflación del periodo, no la de los próximos 12 meses, ¿sí? Entonces ahí cambia, pero esto se empalma después con una serie, con un modelo de regresión que asocia estas dos variables, la inflación observada con las predichas, en los dos tramos, en los extremos, para empalmar el medio, ¿bien? Y en ese periodo además la cantidad de noticias es 2, ¿sí? La gente solo tenía el IPC Congreso y el IPC INDEC. Esto es bien relevante el modelo y bien potente, y me voy a detener aquí aunque me lleve unos segundos más, porque este modelo no le importa
qué tan buena es la información que tiene. Le da lo mismo si la gente se informa siguiendo portales de economía, o si se informa viendo canales de Chimento, o lo que sea, digamos, ¿sí? Lo que importa es cuál es la información que tiene disponible la gente, y eso es lo que va a usar para tomar decisiones, digamos, ¿sí? En este caso solo teníamos estas dos cosas, y las cantidades de noticias sobre inflación eran dos, el IPC oficial y el IPC del Congreso, digamos. ¿Bien? Se calcula una varianza para esto, y además hay un componente de pesimismo, entonces el mismo modelo se hizo, la misma serie se reconstruyó también para el máximo de inflación que calculaban los especialistas, ¿sí? Para tener ese componente. Entonces voy a pasar a los resultados, aprovechando estos 2 minutos y medio. Y aquí vemos que se probaron distintos modelos para el componente estructural, digamos, como el modelo de largo plazo. ¿Sí? Esto es una regresión simple, y acá hay un modelo bar, digamos, porque interactúa la expectativa de inflación del mes previo. Y fíjense que el modelo va ganando en capacidad informativa a medida que voy cambiando algunas variables. Antes usaba, en el primer modelo usé el promedio de expectativas de inflación, y después, ni bien cambio al máximo de expectativas de inflación, el modelo ya ajusta bastante mejor. Y de allí, algo importante es que cuando incorporo ya la expectativa de inflación del mes previo, el modelo gana poder explicativo enormemente, ¿sí? Un ajuste adicional que se hizo es que, en vez de usar el índice puro de confianza del gobierno y de confianza del consumidor, se usa la variación del índice como una señal de mejoría en la percepción, ¿sí? Porque esto es un número, básicamente. Pero aquí hay el delta nos indica que la expectativa o la percepción está mejorando o empeorando, ¿sí? Entonces se vuelve más informativo aún. ¿Bien? Del último modelo, que es el que les menciono, es el que mejor se ajusta, y esta es la senda predicha, la roja, con la observada, la azul, ¿sí? Y pasando directamente a los parámetros del modelo ya ajustados por filtro de Kalman, este es el modelo que se está estimando, que justamente viene de la ecuación estructural, solamente que ahora el componente de anclaje, digamos, está separado, una parte por el anclaje propio, el prior de las personas, y por otro lado la información que va obteniendo. Aquí, perdón, debiera haber puesto el máximo. Gracias. El máximo de la predicción. Y este es el modelo, la ecuación de transición, ¿sí? Y estos son los parámetros que en general son bastante explicativos todos, y se relacionan de forma que uno espera, digamos, ¿sí? A medida que mejora la confianza, por ejemplo, menos inflación espero, por ejemplo, ¿sí? Y aquí, bueno, en los parámetros esto no me quiero detener porque me voy a extender mucho y quiero llegar al gráfico, ¿sí? Este es el resultado del path de la atención, ¿sí? Que fíjense que va entre 0 y 1, y algo más importante que esto es analizarlo con los cortes que mencionaba, con los hitos de Argentina, digamos, ¿sí? Fíjense cómo aumenta la volatilidad y cómo la gente le presta más atención a sus propias creencias a partir de la intervención de INDEC, ¿no? Por ejemplo. A medida que se publica el IPC Congreso, la gente le empieza a dar más atención a la información externa, pero luego, con la intervención, con la prohibición de publicar datos, ahí se me cumplió el tiempo, pero prometo terminar rapidito. A medida que se prohíbe publicar estadísticas adicionales, ya la gente de nuevo vuelve a centrarse en sus creencias. Y aquí, con el cambio de gobierno, ¿sí? Con la transición que se esperaba en 2015, las personas empezaron a ajustar sus creencias directamente, ya centrándose en información externa. ¿Por qué? Porque, bueno, el escenario pintaba justamente para un cambio de mando, y toda la estructura macro y de información que había anteriormente ya no tiene relevancia para las personas para tomar decisiones, ¿no? Esto es la hipótesis que hay detrás de esto, ¿no? Aquí algunos hitos sobre la reconstrucción del IPC, entonces de nuevo las personas vuelven a prestar atención a sus creencias, y esto es bien importante. Aquí es cuando empieza la crisis del anterior gobierno, ¿no? Con el préstamo al FMI y demás, y la gente de nuevo vuelve a apoyarse en su información, en su creencia, de manera muy marcada, hasta el final de la serie, donde se replica este comportamiento después propio de las elecciones, ¿no? Lo mismo que pasa acá, vuelve a caer. Y esto, sí, se los menciono solamente porque es algo que es interesante para discutir después. Esta serie se quiebra enormemente con la pandemia, digamos, ¿sí? Principalmente porque las expectativas de los profesionales saltan de una inflación esperada al año siguiente del 50% a un 85-90%. Por último, esto que ven aquí es la varianza de Rho, y que básicamente es una medida de información de qué tan rápido o cuánto está ajustando las personas su atención, digamos, ¿sí? Entonces, mientras más alto esto, más cambia entre prestar atención a su información y la atención a la información externa, y vemos que esta
estos PICs tienen concordancia con momentos de alta incertidumbre que son los marcados justamente en las líneas rojas. Bien. Con eso cierro, perdón ahí por extenderme 2 minutos, le dejo ahí el lugar a Eduardo. Gracias. Te cuento rápidamente lo que hicimos. Hay varios papers que tratan de mirar el impacto de las cuarentenas, medidas básicamente por un índice que es el mismo que vamos a usar nosotros, que es un índice de rigidez o el nivel de intensidad de las cuarentenas elaborado por la Universidad de Oxford. Tratan de mirar estos papers, el impacto de la intensidad de la cuarentena en algunas medidas, algunos outcomes sanitarios. El que más difusión tuvo es uno que hizo un grupo de gente, creo que la mayoría del Fondo Monetario, liderado por Jonathan Ostry, en el cual miraban precisamente el impacto del índice sobre los casos. Nosotros acá hacemos 3 cosas en relación a ese paper, 3 cosas nuevas. La primera es no usamos casos, que creo que es una medida muy sucia, ya los vimos, depende mucho del nivel de testeo, es muy difícil de controlar por la intensidad de testeo, había incluso problemas de reporte, etc. Usamos otras 2 medidas que creo que son más finas para medir el impacto sanitario, que es la cantidad de muertes por millón, tanto la diaria como la acumulada, y el coeficiente de distribución, el R. El R es un coeficiente estimado, así que le damos más importancia a la cantidad de muertes, pero hay que decirlo desde el principio, ninguna de estas medidas es precisa, es decir, todas tienen algún problema. El de las muertes porque la letalidad depende de muchas cosas y no solamente de cuestiones estructurales del país, y el coeficiente porque de hecho había varias estimaciones del coeficiente R y no todas eran iguales. Nosotros hicimos algún test de robustez, pero digo, finalmente es una estimación basada en supuestos, que como están tan escondidos uno nunca sabe, parece que como es una cosa, es parte de, como si fuera una verdad, cuando en realidad es un parámetro basado en varios supuestos. Dicho esto, entonces, lo que nosotros hacemos, como decía, primero es cambiamos la variable dependiente por estas 2. Lo segundo que hacemos es traerlo hasta el final del periodo, porque a nosotros nos interesa básicamente medir la fatiga de cuarentena, que implica que la cuarentena es más efectiva cuando no tenemos 100 días de cuarentena, o 120, que es lo que vamos a hacer acá, detrás. Entonces, pero para poder medir eso necesitamos tener 120 días de cuarentena. Cuando Ostry y muchos de los otros trabajos que citamos en el paper midieron el impacto, estaban midiendo en junio, julio. Entonces no había forma de efectivamente ver este estiramiento, y nosotros lo que vamos a hacer es usar los datos del inicio de la pandemia hasta fin de diciembre, tenemos datos hasta ahora, pero cortamos a fin de diciembre, para ver si efectivamente, a medida que avanza el tiempo, los días de cuarentena, el efecto marginal de un día adicional de la cuarentena cae. Y vamos a mostrar que por lo menos encontramos que cae. Y luego tomamos, pero eso ya estaba en el paper adicional, en el paper anterior, tomamos también como medida, como una proxy de la intensidad de las medidas administrativas de distanciamiento, el índice de movilidad. El primer paper tomaba el índice de movilidad, creo que en el momento mostraba también, el primer paper que presentaron ahora Mercedes, mostraba también la medida de Google de movilidad por celulares, esa es la que vamos a tomar nosotros. Este trabajo es por país, así que vamos a tomar medidas agregadas, y la medida de movilidad que vamos a utilizar es la de movilidad del trabajo, Workplace Mobility. Estoy tratando de... Ahí está. Bueno, estas son las medidas que vamos a usar, que mencioné antes y que se han visto muchísimo. El índice de stringencia es un índice que hace la Universidad de Oxford. Nadie quiere saber muy bien cómo lo calculan. Nosotros lo usamos, Oxford parece un nombre importante. Supongo que cuando miremos adentro vamos a ver que también hay muchas cosas observables de la manera en que se compila. Pero bueno, está ahí compilado, lo tomamos, no hay ninguna apreciación crítica sobre este índice. Es más fácil ser crítico sobre el índice de movilidad de Google, que es este que está acá, sobre todo porque a veces no coinciden con otros índices de movilidad, porque la movilidad es muy distinta, depende de qué región estemos hablando, depende de la distancia, y aparte porque esto es Workplace Mobility, la verdad que no está tan claro, y menciono esto ahora porque sobre esto vamos a volver al final, no está tan claro cuál de las movilidades importa, porque lo que vamos a ver ahora es que, aunque la movilidad se modifique y caiga en un momento para ir al trabajo,
bien puede ser que pierda efecto porque el distanciamiento tiene otras dimensiones que no estamos capturando aquí. Por ejemplo, actitudes, el uso de la máscara, digamos, qué distancia mantenemos cuando vamos a la plaza o a tomar algo en un bar. Entonces son todos índices muy parciales, y con esas salvedades que nos acercamos a estos resultados. Cuando uno tira puntos no ve ninguna relación. Esto es básicamente el índice de astringencia, de dureza de la cuarentena, y el índice de movilidad contra lo que decía antes es para nosotros el outcome más preferido, si quiere, que es la cantidad de muertes por millón. Pero claro, hay muchas cosas detrás de esto, y lo principal es obviamente el problema de endogeneidad, es decir, uno sube la intensidad cuando hay más muertes, entonces en principio podría estar mirando la superposición de un efecto positivo sobre las muertes y un efecto inverso de que cuando suben las muertes aumenta la dureza. Así que hay que estructurarlo de alguna forma, y esa es un poco la idea del approach que tenemos, el enfoque que tenemos nosotros econométrico. Lo que hacemos no es novedoso, seguimos la línea del paper de Ostry, es este paper que citamos acá, de Depp y otros autores, de mediados del año pasado, que a su vez utilizan una metodología introducida por un paper de Jordan en el año 2005 para medir otra cosa, y que básicamente lo que hacen son regresiones, un paso hacia adelante por cada periodo, en donde uno va acumulando coeficientes y errores estándar y puede medir el impacto, la suma de los impactos a lo largo del tiempo. Se puede tomar un gráfico que parece, no es algo que salga directamente de Stata, pero que parece un gráfico de impulso, de respuesta a un impulso, ¿sí? Que es lo que mostramos a la derecha. Lo que hacemos nosotros en particular es, para empezar, tomar promedios, moving average, promedios semanales de datos, porque los datos tienen mucho ruido y pueden incluso tener alguna estacionalidad dentro de la semana. Cada uno de esos datos que tomamos de cantidad de muertes o de movilidad, los datos que varían en el tiempo, están todos promediados en 7 días, y hacemos básicamente dos tipos de regresiones. Uno que tiene como variable dependiente en este caso, las muertes diarias o el cambio en el coeficiente R día a día, y una segunda regresión que toma el cambio acumulado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y es lo que muestran, yo no los veo los gráficos, pero ustedes sí, yo veo, no sé por qué me veo a mí mismo en un costado, lo que muestran los gráficos que tienen a la derecha. El gráfico no es exactamente así, pero uno podría pensar el gráfico diario como la derivada del gráfico acumulado. Si uno mira el gráfico acumulado, por ejemplo, el de arriba a la izquierda, que son muertes por día, contra el nivel de dureza de la cuarentena a lo largo del tiempo, ve que el impacto de la cuarentena, el acumulado de la cuarentena va aumentando hasta que llega un punto en donde no tiene ningún impacto adicional y eventualmente se revierte. Esto no quiere decir que el impacto, esto no es fatiga de cuarentena, esto es básicamente que al principio no tiene impacto porque hay obviamente efectos rezagados en la distribución y mucho más en la fatalidad, en la letalidad del virus. Llega un punto, hay varios días en donde la reducción, el distanciamiento, cualquiera que sea el efecto del canal por el que opere la cuarentena, va tomando efecto y sigue teniendo efecto durante muchos días. Llega un punto en donde eso se disuelve, se diluye, ¿sí? Y lo que vemos en el gráfico de arriba a la derecha, está hablando del gráfico de la izquierda, arriba a la derecha vemos el efecto diario, y lo que vemos es que en principio debería tocar el cero más o menos donde el efecto acumulado llega a su máximo. Son efectos negativos porque estamos reduciendo muertes, ¿sí? Lo mismo se ve en los gráficos inferiores, en donde hacemos la misma cuenta, la misma regresión, pero para el número de reproducción, el coeficiente de reproducción R, ¿sí? Lo hacemos, como decíamos antes, también utilizando la medida de movilidad de facto basada en las señales de celular, y básicamente se ven los mismos gráficos. Lo que se ve es que hay una diferencia, fíjense, comparen las escalas verticales, hay una diferencia importante en el efecto estimado, es bastante menor. Me arriesgaría a decir que es más realista el de la movilidad que el de
la astringencia, que el índice de cuarentenas, de dureza de cuarentenas, me imagino que porque el movimiento del índice de cuarentenas es mucho más discreto, bien, por definición, el movimiento de la serie, de la variable, que el de la movilidad, y entonces posiblemente estemos sobreestimando, en este caso, el impacto. Pero fíjense que es básicamente entre 3 y 4 veces mayor el impacto de las primeras, de la cuarentena, que el de la movilidad per se. Hasta acá lo que estamos es básicamente reproduciendo y extendiendo los resultados del paper de Depp, nada más que estamos utilizando sí 2 medidas que a nuestro juicio son 5 más precisas. minutos, Eduardo. Sí, en la caracterización del impacto sanitario. Lo que decía es posiblemente la novedad principal y a la que se refiere el título, es que a continuación lo que hacemos es reproducir las mismas regresiones, pero de una manera muy sencilla, interactuando los efectos por una variable que básicamente es una dummy, que me indica cuando tenemos más de 120 días de una cuarentena estricta. Y estricta significa que tenga más de 70, si mal no recuerdo, en el índice de cuarentena, de rigidez de cuarentena de Oxford. Entonces, básicamente lo que tenemos es como si estuviéramos haciendo un split de la muestra, nada más que como esto es continuo, no bien un país toca los 120 días de cuarentena estricta, calculamos los coeficientes, la sensibilidad o el impacto de otro modo, con otro coeficiente, ¿sí? Y esto es lo que mostramos acá, el impulso, la respuesta para las cuarentenas de menos de 120 días, para ser precisos, no de 0 días, sino de menos de 120 días, y el impulso como se ve después de los 120 días. Y lo que se ve es que, si bien obviamente las estimaciones no son extraordinariamente precisas, lo que se ve es que las cuarentenas después de cierto tiempo pasan a ser significativamente menos relevantes, la incidencia es más débil que cuando uno recién empieza. Entonces le hacemos 2 preguntas básicamente más y con eso cerramos. La primera es, bueno, puede ser que lo que esté pasando es que la gente se canse y empiece a moverse. Puede ser que sea el incumplimiento con las restricciones de movilidad, que es algo que con Lucas Sartori habíamos estudiado en un paper que publicamos hace 6 meses ya, que mostrábamos que los países más, bueno, algunas cosas las que se mostró en el primer paper, los países más pobres, con mayor informalidad, tendían a cumplir menos con las restricciones, y a lo largo que pasaba el tiempo tendrían que cumplir aún menos, porque la fatiga ahí es más objetiva, son condiciones económicas, hambre, como mencionaban para el caso de Colombia. Y efectivamente hay una reducción del impacto de la cuarentena sobre la movilidad a medida que pasa el tiempo, y lo que se ve en las 2 líneas. La línea azul tiene un impacto menor sobre la movilidad. Entonces uno debería, en ese caso podríamos atribuirle la caída del impacto, de la efectividad de la cuarentena al mayor incumplimiento. Pero lo que vemos es que cuando hacemos el mismo gráfico, el mismo ejercicio que hicimos con el índice de dureza, usando la movilidad como variable de tratamiento, lo que vemos es que aún con la movilidad también cae la efectividad. Quizás el gráfico más claro es este, en el que se ve claramente la diferencia de impacto sobre el coeficiente de reproducción. Y entonces la pregunta es, bueno, está bien, nosotros bajamos la movilidad, pero no es la movilidad per se la que está explicando el efecto, porque cuando ponemos movilidad también vemos una caída, y efectivamente hay alguna otra cosa que está pasando a partir del día 120, o a partir de que la cuarentena se hace suficientemente larga, ¿sí? Esto simplemente se los dejo por si quieren después distribuirlo. Hay un paper interesante que mira lo mismo que miramos nosotros, pero a nivel de Estados Unidos, y una de las cosas que encuentra es que la intensidad también es no lineal. Cuando las cuarentenas son más grandes, mientras funcionan, tienen un efecto más que proporcional, en el sentido de que vale la pena ir a full con la cuarentena mientras la cuarentena no llegue a su nivel de fatiga. Combinando todos estos resultados, lo que en principio el trabajo sugiere es que las mejores cuarentenas son las que son cortas y duras. La cuarentena larga pierde efectividad, y la cuarentena, como decíamos antes del otro paper, surge que las cuarentenas duras tienen una proporcionalmente mayor efectividad que las cuarentenas ligeras, y por lo tanto de esto uno podría concluir que
era una buena medida y era full al principio, y que ya hoy no podríamos seguir recurriendo a la cuarentena en el caso de que efectivamente se produjera una segunda ola que moviera a algunos gobiernos a reincidir. Hay varias cosas que estamos haciendo sobre esto, incluyendo reproducir todos estos resultados a nivel de país. Tenemos los datos para Estados Unidos, espero que podamos presentarlo esto dentro de poco. Y bueno, hay una serie de otras extensiones, pero como ya creo que estoy justo en tiempo, voy a cortar acá. Gracias. Si les parece, vamos por orden de preguntas. Ya Ignacio estuvo un poco interactuando. Había algunas preguntas para Mercedes. Primero, sobre la importancia de cuestiones estacionales en la comparación pre y post lockdown. Y de Laura sobre el tema de las personas que viajan por trabajo o por otros motivos. Mercedes, vos podés ver las preguntas en el chat y las sí, contesto 3-4 rápido. minutos para contestarlas. Bueno, sí, el tema de la estacionalidad sí lo consideramos, y más que nada porque justo en nuestros países coincidió la normalidad con las vacaciones, ¿no? O sea, cuando uno quiere tomar la semana de referencia está en enero o en febrero o quizás a principio de marzo. Pero bueno, nosotros en el caso de Bogotá tomamos una semana donde ya habían empezado las clases, allá empiezan a principios de febrero, y bueno, cuando ya, digamos, podía considerarse normal. Así que está bien, digamos, comparar, por eso no hacemos mes, sino semanas, que es lo que igual se están haciendo en casi todos los trabajos. Y después, con respecto a las del tiempo, los viajes de 6 a 8 horas, sí, por supuesto puede reflejar personas que trabajen viajando. De hecho, encontramos, o sea, cuando uno busca en los datos hay como algunos casos muy difíciles de explicar, como por ejemplo, algunos que hacen, no sé, 20 validaciones en un día. Pero digamos, esos son como casos extremos y no es lo que explica esa distribución de viajes. Además, ahí ahora, perdón, Laura, por ejemplo, ¿puede ser que quieres decir alguien que trabaja adentro del transporte? El micrófono, Laura. Sí, a mí se me ocurría que quizá, sobre todo personas informales que pasaron, digamos, de hacer alguna actividad en su casa, que haya habido una gran afluencia de personas que trabajen transportando bienes, no sé, haciendo tareas o personas que se mueven a buscar formas de obtener alimentos, no sé, hay como un montón de cosas que podrían explicar el hecho de que tengas esa cosa tan prolongada, porque son muchas horas, ¿no? Entonces tal vez son personas que se estén moviendo por esas razones, no sé, se me ocurría. Sí. Igual nosotros no decimos que es trabajo formal, sino que lo que pensamos es que una persona que está fuera más de 6 horas está haciendo un trabajo, sea formal o informal. Y nuestros datos son datos de transporte público. O sea, el último gráfico nada más era el de, parecido a lo de Google, a esos datos de movilidad de celular. Pero acá lo que tenemos es la entrada y la salida del sistema de transporte público. No, a mí lo que me parece interesante también es ver si eso cambió, o sea, si eso aumentó con la cuarentena o con el COVID, porque eso también podría ser como una indicación de un movimiento hacia otras formas de supervivencia, no sé cómo decirlo, pero por ahí es interesante. No en sé. realidad al revés, lo que vemos es que durante la cuarentena el porcentaje de viajes cortos es mayor Mira. que antes de la cuarentena. Ignacio tiene bastantes preguntas, pero él ya interactuó bastante. No sé si querés resumir alguna de las preguntas más importantes que te han hecho, Ignacio. Sí, gracias. Estuve viendo, ahí ya las anoté a todas, y efectivamente para resumir algunas cuestiones, me preguntaban, por ejemplo, sobre el problema de la intervención del INDEC, sobre los profesionales que forecasteaban para aproximar al INDEC, y si se pudo ver algo de eso. Voy a compartir rapidito la última lámina, solamente para ilustrar ese punto. Y efectivamente, aquí cuando se empieza a publicar el IPC Congreso,
la gente se ve que empieza a desprenderse más de sus creencias y apoyarse más en la información externa, y también se reduce la cantidad de actualizaciones. De hecho, la gente como que está manteniendo una idea de dónde apoyarse, de qué información apoyarse, bastante fija, y después esto cambia a fines del 2011, principio del 2012, porque antes de la prohibición de publicar cifras del REM, ya habían habido intervenciones, algunas consultoras y demás, digamos. Entonces ya hay como cierta desconfianza en la información que se está obteniendo, digamos, ¿no? Por lo menos esto, aquí voy a usar una palabra que quizá Silvia la enloquezca, que justo hablábamos eso antes. Yo estoy hipotetizando algunas cosas, ¿sí? Porque esto tiene que ver mucho con las decisiones, con el comportamiento, y aquí justamente pasa algo, y va en línea, que creo que Federico Sturzenegger preguntaba recién, sobre qué pasó aquí en 2016, por ejemplo, con este quiebre, por qué hay un salto, ¿no? Si justamente las predicciones del REMA habían sido tan acertadas. Bueno, justamente yo aquí me voy a jugar una hipótesis de comportamiento de los argentinos. Yo pienso que, aparte de miopes, que se ve claramente cómo mejora el modelo cuando yo incorporo la predicción del mes previo, cómo mejora, digamos, ¿sí? Entonces se nota que hay cierta miopía, y además de pesimista, que es cuando se incorpora el máximo de inflación esperada, también mejora el modelo en desmedro de usar el promedio de la inflación esperada de los profesionales. También tenemos un sesgo que tiene que ver con el exceso de confianza, ¿no? Que se llama en economía del comportamiento. Entonces yo lo que veo en estos momentos, donde hay ajustes muy grandes al alza del RO, es que justamente en los momentos en que hay quizás más certidumbre o mejores conjuntos de información, la gente actualiza su creencia y ya se queda con esa creencia por mucho tiempo, digamos, y se apoya mucho en su propia, confía mucho en su propia percepción, digamos, ¿no? Entonces eso es raro, porque quizás por algo tomamos malas decisiones en Argentina, no lo sé, pero parece que existe ese sesgo, ¿no? De apoyarse mucho en la creencia personal, pese a que la información que te está viniendo de afuera es bastante buena. Es como que ya actualizo el conjunto de información, listo, no necesito más nada, digamos, ya puedo seguir, soy autosuficiente, ¿sí? Y solo para cerrar, también creo que Federico preguntaba sobre el caso del 2019. Bueno, efectivamente se ve que la gente, ¿qué pasa de 2019 en adelante de las elecciones? Efectivamente se ve que la gente empieza a desconfiar de sus propias creencias, y esto tiene que ver mucho con el quiebre estructural macroeconómico que genera un cambio de gestión tan grande, ¿no? Quizás en otros periodos aquí no se observa algo así, se observa en la crisis, se observa con la intervención y demás, pero no un quiebre como este, que pasa cuando gana el gobierno anterior y que pasa ahora cuando, cuando cambia de gobierno, porque hay un cambio de gestión directamente, de una forma de ver la macroeconomía, las instituciones y un montón de cosas, ¿no? Entonces, y eso se ve aquí en la velocidad con la que actualizan las creencias las personas, digamos, ¿no? Esto después pega un salto enorme cuando pasamos al periodo de pandemia. Yo lo tuve que cortar en marzo porque si no, no iba a llegar a calibrar todo para esta exposición, pero es algo que sería bien interesante de evaluar. ¿Pero qué pasa en la pandemia? ¿Qué es lo que pasa? Que las personas empiezan, este valor que está aquí, el de la frecuencia de actualización, salta, la varianza del error, que se las muestro, este es el error de predicción. ¿El azul qué pasa? Este lo tendría que revisar, si pasamos a la otra pregunta de Eduardo, y lo reviso y te lo muestro en un minuto, te lo comento, para verlo, porque lo tengo calculado. Pero básicamente esta frecuencia de actualización aumenta, y la varianza del error, que es esto, ¿sí? Que esto es algo que tengo que ajustar del modelo, porque es claramente heterocedástico el error que tiene, ¿sí? Aquí, no sé, tenemos pics de 70, 60 puntos en la varianza, y esto se va a 250, 300, ¿sí? Por la pandemia, digamos. Entonces el modelo está totalmente descalibrado, digamos, a ese punto. Yo ahí realmente debiera considerar otros conjuntos de informaciones, como que la gente directamente ha cambiado la forma en la que evalúa el contexto y cuáles son las variables en las que se centra para tomar decisiones, ¿no? O por lo menos eso es un primer impacto o idea que me da, digamos, ¿no? Así que bueno, eso... Pasamos a la pregunta que le hicieron a Eduardo. Federico pregunta, o sea, la fatiga no es de la cuarentena, sino el efecto sobre las muertes. A ver, Freddy, pregúntame. No, me pareció como, no esperaba yo ese resultado, que en realidad la fatiga es sobre el nivel de muertes, ¿no? No es la fatiga respecto al lockdown en sí.
Eso me pareció como... No, bueno, no, lo que nosotros estamos midiendo es, llamamos fatiga, lo que estamos midiendo es si tiene eficacia y... Claro, eficacia, y- eficacia. Exacto, Claro. exacto. Entonces decís, bueno, ok, a medida que pasa el tiempo pierde eficacia, por eso el paper se llama los retornos decrecientes. ¿A qué lo atribuimos? Lo atribuimos a nuestra conjetura es que hay un problema de fatiga, es decir, que el mismo nivel de... no solo, por eso hice hincapié en la movilidad, no solo el tema de la cuarentena, sino que aún cuando mirás la movilidad, vos bajás la movilidad, pero tenés un menor impacto en las muertes o en la reproducción. La pregunta igual está abierta, nos seguimos mirando, porque bien podría ser que tengas un menor impacto porque, no sé, te baje la letalidad, independientemente de lo que hagas con el distanciamiento, ¿sí? Pero el punto es, si nosotros pensamos hacia adelante en una segunda ola, si conviene pensar, la conclusión es no conviene pensar en el lockdown, en la cuarentena, como pensábamos en marzo, en abril. Ahí te pregunté porque me hiciste un comentario, pero no sé si me lo perdí. Si vos parás y después retomás, ¿volvés a tener esa fatiga o, no, o eso todavía no se pudo estimar o no hay No, suficiente? no, tenemos los dos casos, porque nosotros sumamos todos los días, incluyendo si hay huecos en el medio. Entonces tu pregunta es por ahí, deberíamos sumar casos continuos y casos salteados para ver si te desfatigás, y no lo Claro, hicimos. sí, no. No, es un buen punto. No, nosotros sumamos Por ahí todo. es interesante, ¿no? Porque muchos pararon y ahora tienen que evaluar, entonces va directo a un policy issue, question que Sí, creo sí. que muchos No, están bueno, haciendo. sí, está bien. No, no tengo respuesta. No, Tengo está perfecto. opiniones, pero no tengo Está perfecto, ¿no? Buenísimo. verdades. ¿Qué más teníamos acá? Alguien me preguntaba sobre gráficos, pero no sé cuál. Me decía, si el upper right plot muestra que las muertes acumuladas son menores con cuarentenas largas, ¿a qué gráfico, Luciano, te hacías referencia? Ese cuando muestras 4 gráficos juntos, y hay una que tiene las muertes acumuladas, donde estás comparando la cuarentena estricta con la cuarentena larga con la cuarentena corta. Okay. Estaba la línea azul y la línea roja juntas. No, uno más. Ese. El de arriba a la izquierda. No, ¿Este? Sí, uno anterior. No, anterior, donde estaban los 4 gráficos. Ese. El que está arriba a la izquierda. Si entiendo bien ese gráfico, si tienes una cuarentena de 120 días, las muertes acumuladas son menores, ¿o no? Significativamente menores. No, el impacto, es el impacto sobre las muertes. Cuanto más negativo es, mejor, más benigno es el impacto que estás reduciendo muertes. Entonces, la roja reduce más que la azul. Vale, perfecto. Ahora sí. ¿Y el shock que identificas qué es? ¿Una dummy que es si tienes impacto o no tienes? ¿Cuál es el shock que identificas? ¿El comienzo de la cuarentena es el shock? ¿El tratamiento o la interacción? Acá hay dos cosas. Acá tenemos, Sí. El tratamiento es básicamente la intensidad de la cuarentena en los últimos N días. Fíjate que acá estamos haciendo el gráfico hasta 90 días. Nosotros seguimos la intensidad a lo largo de 90 días. Obviamente hacia el día 60, en este caso, pierde efectividad. Pero nosotros la seguimos para ver qué tan largo es el proceso, aunque tenga un aporte, pensemos en términos acumulados. Aunque la línea roja vaya infinitesimalmente hacia abajo, bueno, podríamos tener que aún sigue teniendo algún aporte marginal, ¿sí? Por eso el acumulado lo que te están midiendo a medida que avanza es si sigue yendo para abajo, tenés un aporte marginal positivo en el sentido que reducís muertes, ¿sí? Pero lo que estás midiendo es básicamente, lo que nosotros hacemos acá es recuperar todos los coeficientes y todos los shocks de los últimos 90 días para armar una suerte de impulse response, ¿sí? Ahora, aparte estamos interactuando este proceso para los casos para los días, ¿sí? Días medidos en la variable dependiente, ¿no? Para los días en donde ya tuviste 120 días de cuarentena estricta. Entonces, si tuviste 120 días, vas a un lado, digamos, te calificás, es como un sample distinto. Si tenés menos, a otro. Lo corremos todo junto a una interacción para facilitar la comparación en la inferencia estadística, pero es casi como hacer un split sample de países que sufrieron 120 días de cuarentena y países que no. ¿Y eso es la no linealidad del modelo? Esta es una de las no linealidades. Si nosotros interactuáramos con el tiempo, que no lo hacemos porque te imaginas el bolonqui que es armar ese gráfico que estamos viendo acá, si en vez de tener más y menos de 120 días, tuviéramos día 1, día 2, día 3, ¿sí? O sea, una serie
de tiempo. Entonces, en vez de hacerlo con el tiempo, partimos más y menos de 120. Pero si tuviéramos... ¿Cuál era tu pregunta? Perdón, de vuelta, me perdí. No, porque tú hablabas que tenías un modelo no lineal, entonces por lo que Sí. entiendo la no linealidad es porque tú estás haciendo como, digamos... Sí, en el tiempo es no lineal, exactamente. Si tuviéramos una interacción con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, el impacto marginal va cayendo. Al principio sube, ni siquiera sube, no, sí, al principio sube, obviamente, porque el día 1 no tiene ningún impacto, ¿no? Porque hay un rezago en la configuración, en la distribución, la circulación del virus y las muertes. Entonces, al principio no tiene ningún impacto, después a medida que pasa el tiempo sube el impacto y de pronto, y cuando empieza a pegar la fatiga, se estabiliza e incluso se revierte. Entonces, en ese sentido no es lineal en el tiempo, ¿sí? Tiene un impacto que va cambiando a medida que pasa el tiempo desde que se inició la cuarentena, pero más importante aún, cualquier cuarentena que inicies va a depender de cuántos días, qué pasado de cuarentenas tenés. Entonces hay una doble no linealidad, ¿se entiende? Claro, potencialmente podrías tener tantas funciones de impulso-respuestas como días de cuarentena le pusieras al modelo. Exactamente, sí. El 120 es arbitrario, podría ser, lo probamos con 90. Digo, la verdad que podríamos haber probado cada uno de los días y ver qué es lo que nos daba mejor. Preferimos cortarla en un punto, pero sí, efectivamente, a priori no la vas a poder identificar porque no tenés la profundidad de información como para identificar cada una de esas curvas, van a ser una cosa muy imprecisa, pero sí, y el concepto es que si vos metés hoy, decís, bueno, hoy, no importa qué es lo que hayas tenido en el pasado, el día anterior, hoy es cuarentena, bueno, en función de cuántos días de cuarentena que tuviste antes, vas a tener una respuesta a futuro, a lo largo del tiempo, que es no lineal, pero es distinta según los días de cuarentena que tuviste antes. No sé si me expliqué bien. Sí, muy bien, gracias.